Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poder compartir esta hora con todos ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Yo que muy Buenas bien. noches, Licen, ¿cómo ha Buenas estado? noches, licenciado. Ayer la extrañamos. Me extrañaron. Sí. Extrañaron insultarme. No, Espero que no haya pasado nada grave, Lizy. no, lo que pasa es que yo estoy en un proceso académico de formativo dentro de mi avance de formación como profesional. Y lamentablemente el día de ayer tuve que viajar hasta la ciudad de Milagro. Ya, Entonces, en función de esa actividad, ya se me hizo imposible porque yo de allá, luego de desocuparme todas las actividades que tenía que hacer en la Universidad Estatal de Milagro, yo salía tipo 4:15 desde allá. Entonces, yo ya. estuve ya Avanzaba a arribando llegar. a la ciudad de Riobamba tipo 10 de la noche. Claro. Entonces, y ahí sí fue imposible. Y ahí ustedes tendrán en consideración también que la situación en relación a la carretera está bastante deplorable y Claro. por tal circunstancias no hay cómo viajar rápido, no hay cómo hacer algunas cosas. Entonces, el tiempo está un poquito más demorado. Entonces, es por eso que el día de ayer no pude acompañarles, chuta, y yo también me sentí un poco mal porque normalmente yo cuando voy a hacer este tipo de cosas, yo dejo adelantando el material y les dejo subiendo. Y en esta ocasión ya no tuve espacio, no tuve tiempo, porque también les estaba calificando a ustedes un día antes todas las tareas que estaban pendientes. Se hizo un semi barrido también para los compañeros que no se les ha calificado las tareas que entregaron por varias circunstancias, entregaron fuera de tiempo. Habían entregado tareas, entonces desde la unidad número 1, entonces yo traté de tener ya todo igual. Si ustedes pueden observar, ya la mayoría de las tareas que han enviado se encuentran ya calificadas, se encuentran ya con su calificación respectiva. Entonces, por esa situación, pero el día de hoy, que estuve un poco ya más cómodo en mis actividades laborales, ya les he subido a ustedes las clases de las materias que tenían ustedes el día de ayer. Están activadas ya las tareas también, están activados en los materiales, todo lo que ustedes necesitan para poder revisar y poder hacer sus tareas. Entonces, ya en este sentido, ustedes pueden tranquilamente revisar, pueden ver, pueden ponerse al tanto de qué es lo que tienen que hacer en función de las tareas correspondientes a la materia de inglés y a la materia de sociales, que fue la afectada el día de ayer. Eso en función de las actividades. Ahora sí tenemos la materia de ciencias naturales y iniciamos el desarrollo de la misma, como ustedes ya es de costumbre, ya saben, es de costumbre, presentándoles el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 5, dando ya por terminado esta última unidad, correspondiente al ciclo celular y reproductivo, que estamos en el tema número 4 con los subtemas, la reproducción y sus tipos y la reproducción humana. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4, para poder desarrollar la tarea que ustedes tienen para esta semana. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Es una tarea bastante pequeñita. Dice, desarrolla la siguiente actividad, en este caso, dice, realiza un cuadro comparativo entre la reproducción sexual y la asexual y detalla las ventajas y desventajas. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, yo ya les he dado construyendo para que no puedan, de paso, ustedes ya tienen un ejemplo de pronto para algunas otras materias. Este es un cuadro comparativo, donde tenemos las dos primeras premisas, que es la reproducción sexual y la reproducción asexual. Esas son las dos etapas que nosotros vamos a comparar, por eso es un cuadro comparativo. Bajo las siguientes características, tenemos en primera instancia cuáles son las características, la reproducción animal, la reproducción vegetal, las ventajas y las desventajas. Es lo que ustedes van a ir colocando en cuanto a cada uno de ellos. Por ejemplo, las características de la reproducción sexual, las características de la reproducción asexual, la reproducción animal en relación a la función sexual, en relación a la reproducción asexual. En los vegetales, igual a la reproducción sexual y la reproducción asexual.
¿Cuáles son las ventajas de la reproducción sexual? En este caso, igual de la reproducción asexual, y cuáles son las ventajas de la reproducción sexual y las desventajas de la reproducción asexual. Tienen que ir completando toda la información en ese cuadrito que ustedes tienen. Este cuadrito ustedes es necesario que lo hagan, lo distribuyan en su hojita de trabajo, porque el contenido que va a ir en cada una de las premisas, eso sí es bastante, un poquito largo, es un bastante contenido, obviamente el que no les va a caber como está aquí. Entonces ustedes tienen que ampliarlo de acuerdo a la información que ustedes vayan a proporcionar en este cuadro. La siguiente actividad dice, en un formato A4, puede ser en su misma hojita de tareas que siempre lo están haciendo, dibuje los órganos reproductivos humanos, tanto los masculinos y los femeninos con todas sus partes, y nosotros ya vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Vamos a ver cómo son. Para ello, en la parte frontal, en la parte superior de su hojita, ya saben que tienen que desarrollar ¿qué? La rotulación de la hoja cumpliendo con todos los requisitos. Aparte de eso, tenemos las recomendaciones en función del contenido, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requerimientos que solicita la institución, y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 5 con el tema de la reproducción y sus tipos, la reproducción humana, correspondientes a la semana 4 del 15 de julio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 15 de julio, la fecha límite de entrega es del 31 de julio, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2024. Entonces, ya tenemos ustedes aquí, ustedes ya tienen el tiempo necesario para la entrega de esta actividad que ustedes tienen ya activa en su aula virtual, en su aulita virtual. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana. Estamos en el ciclo Dice, celular y reproductivo. disculpe que le interrumpa, licenciado. Licenciado, es referente al trabajo de inglés. Hay una sopa de letras. ¿Ya? Ese cuadro lo podemos recortar y pegarlo en la hoja de tarea. Perfecto. Para que ustedes no pasen el tiempo transcribiendo letra por letra. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Y es una buena pregunta. Gracias, compañeros, y para todos. Para que ustedes les acorte el tiempo, ustedes pueden imprimir y solo la sopa de letras con las posibles, con las palabritas que ustedes tienen que encontrar en esa sopa de letras, eso lo van a recortar. Lo pegan en su hojita donde ustedes realizan su tarea, donde está hecho el encabezado, y obviamente ahí proceden a encontrar todas las letritas, perdón, las letritas, las palabras que ustedes tienen que encontrar, y obviamente ese sería todo lo que ustedes tienen que hacer dentro de esa actividad. Gracias, licenciado. Esa era mi inquietud. Muy amable. ¿Ya? Y eso les va a servir para toda su inquietud. Es una muy buena inquietud. Entonces iniciamos con el ciclo celular y reproductivo, y vamos a ver la reproducción y sus tipos. La función de reproducción da lugar a nuevos seres vivos de características similares a quienes, a los que la han originado, eso quiere decir a sus padres. Con la reproducción, los progenitores originan nuevos individuos denominados descendientes. De este modo, la especie garantiza su continuidad. La interrupción de la producción de descendientes sería prácticamente el acabose de una determinada especie. Existen dos factores que aseguran esta continuidad de la especie. Primero, la transmisión de características de progenitor a descendientes. Y segundo, la producción de suficientes descendientes como para que la especie sobreviva. Y aquí obviamente entramos en un tema bastante polémico en función de determinados grupos, y obviamente esto es fundamental. Esto va mucho más que de un tema de pensamiento o de inclinación. Prácticamente esto va directamente a recaer sobre la biología. Aquí tenemos un aspecto indispensable que nosotros tenemos que analizar. Vamos a leer una vez más. La función de reproducción da lugar, dice, a nuevos seres vivos de características similares a los que lo han originado. Hasta ahí, perfecto.
cuando ustedes tienen un hijo, cuando ustedes se encuentran o se conocen con su enamorada, con su enamorado y deciden formar una familia, obviamente procrean, ¿no es cierto? Y sus descendientes son similares o tienen características similares, por lo menos externas, porque internas, si nosotros analizamos desde el punto de vista de la cédula, de la información del ADN, son totalmente diferentes, son evolucionados, por decirlo de esa manera, en relación a sus padres. Entonces, la parte interna sí es diferente, pero la parte externa, obviamente, tenemos características similares a quién, a los progenitores. Ojo con la siguiente parte. Con la reproducción, los progenitores originan nuevos individuos denominados descendientes. Muy bien, hasta ahí correcto, ¿no es cierto? De este modo, la especie garantiza su continuidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaría si es que nosotros no generamos descendientes? Prácticamente nuestra especie empieza a tener dificultades, empieza a no generar este tipo de descendientes, de individuos, lo cual permita garantizar la continuidad de la especie. Ahora, ¿qué pasa? Solo como un tema de análisis, de reflexión en la parte de los animales nomás, ¿qué pasa? Hay un proceso de análisis en cuanto al, al desarrollo genético, especialmente entre camélidos, entre caballos y también entre burros que dan una especie híbrida, que son las mulas. Las mulas, pese a tener características similares a ambos progenitores, este tipo de descendientes no es fértil. Es una de las características fundamentales. Por lo tanto, no puede, obviamente, generar nuevos individuos. Eso quiere decir que prácticamente esta especie nace estéril. Entonces, por eso es obviamente que esa especie tiende a desaparecer. Ahora, ¿qué pasa con las famosas, en el caso del ser humano, con estas famosas ideologías de género, en las cuales se juntan un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, y obviamente pese a ser el, con el respeto que se merece en todo el mundo, eh, aparte de ser un acto fuera de lo normal, esto está poniendo en riesgo al individuo, está poniendo un riesgo a nuestra raza humana. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede haber una descendencia entre dos mujeres? ¿O cómo puede haber una descendencia o un nuevo individuo descendiente entre dos hombres? La biología está dada para la unión de gametos. ¿Cuáles son los gametos masculinos y cuáles son los gametos femeninos que vamos a ver más abajo? Los gametos masculinos son los espermatozoides, los gametos femeninos son los óvulos y están originados para unirse, para fusionarse, crear, generar nuevas células y generar un nuevo descendiente de esa unión. Pero en este caso, cuando se dan estos procesos, obviamente están poniendo en riesgo el desarrollo de la evolución humana. Y obviamente desde ese punto de vista es hasta algo ilógico la creación de estos movimientos. Eso como un tema de reflexión. Continuando con el proceso de evolución del tema, existen dos factores que aseguran esta continuidad de la especie. Primero, la transmisión de características de progenitores a descendientes. La transmisión de características, el color de el del cabello, el color de los ojos, que las mejillas, que el carácter y otra cosa más. Las características pueden ser externas como pueden ser internas. Y otra que es la producción suficiente de descendientes como para que la especie sobreviva. Regresamos a la polémica. Si no existen descendientes, nuestra especie pronto desaparecerá. La etapa que se da en la vida de un organismo desde que nace hasta que se reproduce constituye el ciclo biológico. Los procesos que garantizan que una especie pueda completar su ciclo son los siguientes. Primero, la obtención de descendientes que se forman a partir de la unidad reproductiva de los progenitores. Dos, la dispersión de los descendientes lejos de sus progenitores. Y tercero, el desarrollo de los descendientes hasta poder reproducirse de nuevo y completar el ciclo biológico de reproducción.
Esas son las tres características en cuanto al ciclo biológico. En cuanto a los tipos de reproducción, en función de la forma y obtención de los descendientes, distinguimos dos tipos de reproducción. Pregunta de examen. La reproducción sexual y la reproducción asexual. Esos son los dos tipos de reproducción que existen. Esto se da más la reproducción asexual, se dan en anfibios, en aves y también en determinados vegetales. En animales mamíferos, la mayoría son por reproducción sexual. Eso quiere decir que hay la unión entre un macho y una hembra, entre gametos masculinos y femeninos para producir un nuevo ser. En cuanto a la reproducción sexual, se caracteriza por la participación de dos células especializadas llamadas gametos, los que les había dicho, que proceden de dos progenitores diferentes, hembra y macho, hombre y mujer, en la mayoría de los casos. Las dos células productoras deben unirse para originar un nuevo individuo. La fecundación es el proceso de fusión de estos dos gametos. La célula que resulta de la fecundación es el cigoto, es la primera etapa, cuando se fusionan tanto el espermatozoide con el óvulo. Esta primera etapa se llama, o este proceso de fecundación se denomina cigoto, que mediante divisiones celulares consecutivas, quiere decir producción o reproducción de células, da lugar a un nuevo descendiente. El descendiente, pese a parecer a los progenitores, será diferente de ellos, pues su dotación genética es diferente, lo que les había dicho. La parte externa sí es similar, pero la parte interna, que desde el punto de la vista, desde el punto de vista de la célula, la parte genética es totalmente diferente, es evolutivo, está evolucionado diferente a la célula de sus progenitores. La reproducción sexual es, por tanto, una fuente de variabilidad, ya que las características de los individuos varían de progenitores a descendientes en cuanto a las características genéticas de los individuos. ¿Sí? Eso quiere decir las características internas. La reproducción sexual en los vegetales, la reproducción sexual en los espermatofitos consta de las siguientes fases. Primero la polinización, luego la fecundación, luego la formación de la semilla y el fruto, la dispersión de la semilla y la germinación. Esas son las etapas en cuanto a la reproducción sexual de los vegetales. Los vegetales también tienen reproducción sexual. Entonces, primero la polinización que desarrollan los insectos, especialmente las abejas, que por el proceso del polen, eh, obviamente van de flor en flor y en ese proceso, obviamente, realizan este proceso de polinización. Una vez que los granos de polen ingresan por el pistilo, proceden a la fecundación. Una vez que se fecunda, la flor dará origen a la formación de la semilla y del fruto. Una vez que se produce el fruto, dentro del fruto, por lo general vamos a encontrar semillas, las pepitas que nosotros le conocemos. Esas pepitas por diferentes eventos, puede ser por el viento, por el agua, por las aves, proceden a dispersarse las semillas y esas semillas una vez que vuelvan a tocar el suelo germinarán. Eso quiere decir van a volver a producir una nueva planta. Ese es el proceso de reproducción sexual en cuanto a los vegetales. La flor es el órgano encargado de la reproducción sexual de los espermatofitos. Durante el periodo de reproducción, la antena de los estambres madura y libera los granos de polen que se han formado en su interior. El transporte del grano de polen desde la antena hasta los gineceos lo denominamos por el proceso de polinización. Cuando el grano de polen llega al pistilo y al carpelo, se inicia la formación del tubo polínico. Se trata de una estructura en la que se encuentran los gametos tanto masculinos que crecen en el interior del pistilo hasta que se pone en contacto con los gametos femeninos que llamamos ovocélula dentro de los vegetales. Y aquí nosotros podemos ver toda la estructura del órgano reproductivo sexual de las plantas. En este tenemos las partes de la flor. Aquí nosotros podemos ver el cáliz, tenemos el ovario, los óvulos, el estilo, el estigma, la corola, las antenas, los pétalos, los sépalos, los filamentos, los pedúnculos y por último el estambre. De esta manera, acá en esta parte central es donde se va a originar el fruto, donde por este túbulo que ustedes pueden observar aquí, ingresarán los granos de polen para obviamente polinizar, para fecundar a la planta, a la flor en este caso.
La célula resultante de la unión de los gametos, esto es la fecundación, recibe el nombre de cigoto, igual que en los animales. El cigoto se dividirá sucesivamente en muchas células para formar el nuevo individuo, en este caso para formar el fruto, el nuevo fruto producto de la polinización. Las semillas se han formado en el interior del óvulo de la flor que a su vez crece y se transforma hasta convertirse en un fruto, que es el pericarpio. Lo que, por ejemplo, cuando nosotros compramos un durazno y nos comemos en la parte que es la carnosidad, a ese se denomina pericarpio. El pericarpio es la formación que se desarrolla a partir de la fecundación sexual que se desarrolla en la flor. En las plantas, si los descendientes permanecieran cerca de los progenitores, competirían con ellos por el alimento y el entorno, lo cual dificultaría su crecimiento y también su reproducción. Por tanto, por este motivo, los descendientes se alejan de sus progenitores, es decir, se dispersan para poder, obviamente, sobrevivir y no competir por el agua, por los nutrientes de la tierra, en este caso de los vegetales, y otras características más como la luz solar. Entonces es importante la dispersión, si no, van a morir unos con otros. Una vez que las semillas se encuentran en el sustrato con las características necesarias de temperatura, humedad, luz y oxígeno, empieza el desarrollo de la nueva planta. A eso lo conocemos como germinación, el producto de una nueva planta. La reproducción sexual, en cambio, en los animales, cada individuo produce sus propios gametos. Al unirse los gametos femeninos con los masculinos, se forma el cigoto. En los animales, los gametos se empiezan a generar cuando el individuo llega a la edad adulta. Este momento se produce, es el momento cuando se producen los órganos específicos llamados gónodas o glándulas sexuales. Están plenamente desarrolladas para el efecto. Hay dos tipos de gónodas. Los testículos son las gónodas masculinas y producen los espermatozoides, y los óvulos son las gónodas femeninas y producen los óvulos. Entonces aquí tenemos las gónodas, tenemos dos tipos de gónodas. En este caso, en el hombre, las gónodas serán los testículos, quienes son los productores de ¿qué? De los espermatozoides. Y en el caso de las mujeres serán los óvulos, los ovarios, quienes son los encargados de producir los óvulos en el caso de la gónoda femenina. Esas son las características para que ustedes vayan ya más o menos relacionando. El desarrollo de los animales empieza cuando el cigoto comienza a dividirse y da lugar al embrión, igual como sucede en el ser humano. En los animales distinguimos tres tipos de desarrollo embrionario. Primero, el oviviparismo. El embrión queda englobado en el interior de un huevo que se libera al exterior del cuerpo animal. Eclosionará y generará un nuevo individuo. Son ovíparos, por ejemplo, los invertebrados y la mayoría de los vertebrados. Por ejemplo, las aves, ellos son cumplen este proceso de oviparismo. Se reproducen a través de un huevo. En cuanto al viviparismo, el embrión se desarrolla dentro del sistema reproductor femenino. Allí se nutre de la sangre materna a través de la placenta y el cordón umbilical. Los mamíferos son un grupo de animales vivíparos, dentro de ellos el hombre. El hombre es mamífero y obviamente dentro de estas características de reproducción también es vivíparo. Vivíparo porque obviamente su embrión se desarrolla justo dentro del órgano o del sistema reproductor femenino. En cuanto al oviviparismo, los embriones en este se desarrollan, se encuentran en el interior de un huevo, como en el primer caso, pero en este es retenido en el sistema reproductor femenino. El huevo eclosionará en el interior de la madre y el organismo saldrá luego hacia el exterior del cuerpo. Algunos peces y reptiles tienen esta condición de oviviparismo. Entonces aquí tienen ustedes las características en cuanto al desarrollo embrionario. En cuanto a la reproducción sexual, a partir de una célula o de un grupo de células del progenitor y por divisiones celulares sucesivas, se consigue un individuo igual al progenitor. Sin intervención de gametos, los principales mecanismos son, el primero, es la esporulación. Al principio la célula lleva a cabo varias mitosis sucesivas sin realizar la citocinesis. ¿Qué es la mitosis? ¿Quién me recuerda qué es la mitosis? Y habíamos visto en clases anteriores. ¿Qué es la mitosis? ¿Quién me dice? David, Lupe, Ángel. ¿Quién más están aquí? ¿Qué es la mitosis?
0 en el examen. A ver, Liz, ¿le puedo decir? Claro, La mitosis es una célula que se divide en dos iguales. Una exacto, célula madre es una célula madre y se divide para producir dos nuevas células que exacto. genéticamente son iguales. Exacto. Por lo tanto, la mitosis es la reproducción celular. Eso es todo. La mitosis es la reproducción celular. Ojo con eso porque eso tienen que ustedes que seguir, obviamente también relacionando porque en todo momento estamos dentro de este proceso. Entonces, cuando hablamos de la esporulación, al principio la célula lleva a cabo varias mitosis sucesivas, eso quiere decir divisiones, reproducciones celulares, sin realizar la citocinesis. El resultado es una célula que contiene múltiples nucleolos y muy poco espacio en el citoplasma. Finalmente se reproduce la citocinesis y se reparte el citoplasma entre todas las células hijas resultantes. Estas células hijas reciben el nombre de esporas. Es la primera etapa. La segunda es la bipartición. Es el mecanismo reproductivo más común en los organismos unicelulares, tanto procariotas como eucariotas. Los eventos que se dan son, en la primera etapa, el cromosoma se duplica y cada copia se une a un mesosoma, que es la región de la membrana plasmática. Las células se alargan, se separan de los mesosomas y con ellos también los cromosomas. Se duplican los componentes celulares y se forma la pared celular de mureína que separa las dos células hijas. De esa manera se produce la división y la multiplicación celular. Y por último, la gemación. En los organismos unicelulares, las células progenitoras originan una célula hija más pequeña. En los pluricelulares, un conjunto de células del organismo progenitor prolifera y se forma un descendiente idéntico al individuo original. Por ejemplo, en la unión de los gametos que habíamos visto de la reproducción sexual, ahí existe este proceso, que es el conjunto de células del organismo progenitor prolifera, se multiplica y se forma un descendiente idéntico a quién, idéntico al individuo original, idéntico a su padre, a su madre. En ambos casos, los descendientes se llaman gemas o yemas en este caso. La reproducción asexual en los vegetales. En las plantas la reproducción asexual más habitual es la fragmentación. Y existe algunos aspectos, por ejemplo, que nosotros les hemos hecho a las plantitas y nosotros los hacemos porque nos indican que así se hace, pero desde el punto de vista de las ciencias naturales nosotros no nos hemos puesto a analizar. Por ejemplo, especialmente las mujercitas, aunque ahora también los hombres sí les encanta la jardinería cuando alguien le dice, te voy a regalar este tallito de esta planta, voy a cortar un pedacito, anda y siémbrala en tu jardín y verás cómo produce. Esa es una reproducción asexual, porque ya no existe el proceso de polinización de la flor, sino que es lo que pasa, simplemente cogieron un estuco que se lo denomina y simplemente lo fueron a sembrar y de ahí se produjo un nuevo individuo, una nueva planta. Entonces, ese es un proceso asexual de reproducción y solo está presente en los vegetales. En determinados vegetales, no en todos. En las plantas, la reproducción asexual más habitual es la fragmentación. La fragmentación consiste en la separación de una parte del organismo que luego se desarrolla como un individuo independiente. A continuación se presentan las formas más importantes de fragmentación que nosotros podemos ver. Tenemos el rizosoma tulipán, tenemos el bulbo de ajo, tenemos el tubérculo de papa, tenemos el estolón de la frutilla, tenemos el esqueje de la rosa. Por ejemplo, dentro de nuestro hábitat, por ejemplo, la siembra de la piña, la siembra de la yuca, obviamente van a haber dentro de este tipo de características de reproducción de los vegetales asexual, porque no se producen a partir de la polinización, sino a partir de un determinado fragmento de un vegetal. Y vamos a ver en cada una de estas etapas, por ejemplo, los estolones son ramas que al tocar el suelo generan un nuevo individuo al enraizarse. Por ejemplo, hay determinadas plantas ornamentales, especialmente para las jardineras, para las cercas naturales. Prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Simplemente le cortan de un vegetal un pedazo y lo van a plantar y de ahí sale un nuevo individuo. A ese pedazo de vegetal se denomina estolón. Los bulbos, La yuca también, ingeniero, licenciado.
Por eso, la yuca también, exacto, la yuca es una forma, obviamente, que tiene este tipo de reproducción asexual que se denomina el estolón. Vamos a la siguiente etapa, son los bulbos. Los bulbos son tallos subterráneos de forma cónica que almacenan sustancias. En las hojas más cercanas del bulbo se originan nuevos bulbos, capaces de originar una planta nueva. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, la remolacha, tenemos la cebolla, tenemos la zanahoria. Ellos prácticamente pertenecen a este tipo de reproducción asexual que son los bulbos. Los rizosomas son tallos alargados que crecen bajo el suelo en forma horizontal y generan cada cierta distancia un nuevo individuo de crecimiento vertical. También tenemos acá los tubérculos, son tallos subterráneos que adoptan una forma algo esférica y almacenan en su interior sustancias de reserva. En su superficie desarrollan yemas capaces de originar una nueva planta. Dentro de estos tubérculos, por ejemplo, podemos ponerle la papa. La papa también está dentro de esta característica. Y por último tenemos el esqueje. El esqueje es un fragmento de tallo con yema o estaca de consistencia leñosa que se separa de un árbol o de un arbusto y se introduce en el suelo para que produzca nuevas raíces. Dentro de esa también podemos, como dice el compañero, colocarle a la yuca dentro de este proceso. Hay otras especies más, especialmente en el oriente, de determinadas plantas que cumplen este tipo de tratamiento de reproducción asexual, como es el esqueje. Nos quedan un poco de material en cuanto hasta aquí nosotros avanzaríamos en explicación. En la próxima clase vamos a retomar este tema porque es fundamental, porque ahí viene la reproducción en cuanto al ser humano. Vamos a ver, y esto es importante que todos nosotros conozcamos. Hasta aquí nosotros vamos a analizar dentro de la presente clase la reproducción. Hemos quedado hasta la reproducción asexual de los vegetales. A continuación, en la siguiente etapa de la clase, en la siguiente semana retomaremos este tema para poder continuar y que todo quede explicado y claro. Señores y señores, el tiempo es nuestro peor enemigo. Hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, que pasen súper bien en todas las actividades que ustedes tengan desarrolladas, tanto en el plano laboral como en el personal, en el familiar. Que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Gracias, licenciado. Licenciado. Cuídese. Gracias, Excelente noche. licenciado. Gracias, licenciado. Buenas Igualmente. noches. Licenciado.